Un placer estar una vez más ante ustedes en esta preciosa hora que Dios nos concede la oportunidad de estar en estos estudios de Ministerio CIAR TV para hacerle llegar nuestra programación Manantial de Vida y Verdad. Les mandamos un saludo muy cariñoso a todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de este medio, deseando que las bendiciones de Dios les acompañen ahí donde usted está con los suyos, que el Señor sea siempre esa fuente de bendición para usted y para su familia. Nos alegramos mucho de poder saludarle a través de este programa cada viernes de 5 a 6 de la tarde. Le damos a usted la más cordial de las bienvenidas y agradeciendo la oportunidad de estar llevando a usted la palabra del Señor, llevándole a usted la palabra de bendición, la palabra que enriquece nuestras vidas, la palabra que es como agua fresca, dice la Biblia, al alma sedienta. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos valorar esta palabra y saciar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón de ella, y que nuestras vidas cada día sean mejores delante de la presencia del Señor. Quisiera me permitir hacer una breve oración para ponernos en las manos del Señor, para ponerle también a usted en las manos del Señor, y que el Espíritu Santo bendiga nuestras vidas en esta preciosa hora. ¿Le parece? Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, estar delante de esta audiencia, radio escuchas y televidentes que hacen, Señor, un espacio, Señor, en sus actividades para estar sintonizando esta programación, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los siervos y siervas que han antecedido y los que vienen, Señor, en programas posteriores. Rogamos tu bendición para cada uno de ellos. Pedimos tu bendición para nuestra audiencia, radio escuchas y televidentes, Señor, que tú los bendigas y que alguna palabra, Señor, que podamos compartir en esta hora sea de bendición para una vida. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si alguno tuviera alguna necesidad, Señor, ahí en el hogar, en la familia, Señor, rogamos que tu gracia divina, que tu misericordia, Señor, asista, Señor, a esa necesidad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos en tus manos en esta hora. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Esta tarde estuvimos por ahí en un evento muy importante y saludamos a unos hermanos y amigos. Estuvimos compartiendo el pan y la sal a la mesa. Les mando un saludo en esta tarde a mi hermano Alejandro Romero. Bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Fue un placer estar por ahí compartiendo unos momentos. Nuestro hermano Manuel Rodríguez también, de la Alianza de Pastores. Dios los bendiga. A mi hermano Alejandro Romero de la Red Ministerial. Bendiciones a nuestros hermanos ahí, líderes y pastores de la Iglesia Congregacional. Les mandamos un afectuoso saludo y fue un gran placer estar compartiendo con ellos, entre otras personas con las que estuvimos. Y bueno, venimos de este evento y damos la honra y la gloria al Señor, porque en todo Dios bendice nuestras vidas. Les hacemos llegar también un saludo a quienes nos ven, nos escuchan por allá hasta Tennessee. Le mando un saludo muy cordial, muy afectuoso a mi hermana en Cristo, mi amiga y casi hermana en la carne, a Zenet García. A Marisa Zenet le mando un saludo. Marisa, Dios te bendiga mucho. Ahí bendiga tu hogar, tu familia, tu esposo, tu niño. Bendiciones hasta allá, hasta Tennessee. Que la gracia del Señor esté siendo sobre tu vida. Y bueno, por allá ella tiene un ministerio también, ministerio radial, en Radio Luz 900 AM, por allá en Tennessee. Ella tiene un ministerio infantil y le deseamos mucho éxito. Y en cada una de nuestras trincheras, pues Marisa, hay que glorificar al Señor y hay que compartir la palabra del Señor. Te mando un abrazo muy fraternal y que la bendición del Señor siempre sea contigo. Por allá a Wisconsin, también Estados Unidos, le mando un saludo a la familia Vargas Veloz. Por allá un saludo muy afectuoso, con mucho cariño, con todo mi amor. Allá les mandamos un saludo a toda la familia, a Giovanni, a Giancarlo, a Bertin y a Brenda y a Bertincito. Les mandamos un saludo con todo nuestro amor, de parte mía y de parte también de la familia, de mi esposa y de mis hijos. Un saludo para cada uno de ellos en esta hora, a los que nos escuchan en toda América,
por allá Sudamérica, Argentina, Chile, por allá Ecuador, Colombia, Centroamérica también, Honduras, El Salvador, todos estos lugares. Les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo por allá que nos ven en Europa, en donde quiera que nos vean. Nuestro deseo sincero es que la bendición de Dios abunde en sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Gracias a Dios porque nos permite también estar pastoreando la iglesia Manantial de Vida y Verdad. Les mandamos un saludo muy, muy fraternal a todos, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, a toda la membresía del Templo Manantial de Vida y Verdad. Un saludo para mi esposa, que está cansadita, Dios fortalezca, mi esposa Caro. Ha estado por ahí haciendo una actividad desde anoche y todavía este día hasta las 12, 1 de la tarde estuvo trabajando. Sé que está cansada y le mando mi abrazo, mi amor, y que Dios la fortalezca mucho, mucho por lo que hace bien de la obra de Dios. Dios la bendiga a ella, Dios bendiga también a mis hijos y bendiga también a mis nietos. Amén. Gloria al Señor, es un privilegio, es un placer estar ante ustedes en esta hora. Yo quiero compartir la palabra del Señor, compartirles lo que Dios dice en su palabra. Es importante que nosotros entendamos la voluntad del Señor, y esta voluntad es revelada a través de su palabra, es revelada a través de los profetas, a través de los escritores. Y gloria al Señor porque esta palabra tiene la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros asimilamos que aquí está la receta para nuestra vida diaria, la brújula para nuestro diario vivir, deberíamos entonces de procurar conocerla, de procurar estudiarla, deleitarnos, anhelar, llenar nuestra vida de esta palabra. Decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ojalá y ese fuera nuestro sentir también, como el del escritor bíblico. Quisiera compartir una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo en el capítulo número 6. Hay una porción bíblica que quiero compartirle en esta hora. Capítulo 6 de San Mateo, los primeros versículos quisiera compartirles hasta el versículo número 15. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en esta hora. Dice así en el nombre de Jesús. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así dice la palabra del Señor en esta hora.
Y yo quiero compartir con ustedes en esta hora algunos pensamientos, una reflexión respecto a esta porción bíblica. ¿Qué es la oración? ¿Qué significa orar? Yo creo que todos hemos escuchado acerca de los oradores. ¿Qué es orar? Pues orar es hablar, orar es platicar, hacer una conexión a través de palabras con alguna persona. Y cuando nosotros tratamos acerca de la oración, pues entonces sería tener una plática, una conversación con Dios. Eso es la oración. Y bueno, Jesús, el requerimiento de los discípulos que deseaban que Jesús les enseñara a orar, el Señor, el maestro de Galilea, el maestro de maestros, estuvo dispuesto para enseñarles, porque la oración es un elemento indispensable en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Porque en esa conversación entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros, nuestra vida se enriquece. Empezamos a conocer a Dios. Empezamos a entender cómo habla Dios. Empezamos a comprender cómo es que el Señor desea que nosotros seamos. Empezamos a tener el conocimiento de la personalidad de Dios a través de esa plática, de esa conversación, porque Dios en estos postreros días nos habla de una y de muchas maneras, pero principalmente nos habla, se comunica con nosotros a través de la oración. Y la Biblia nos enseña un modelo de oración, pero el Señor en esta introducción, en esta enseñanza, vamos a decirlo así, en esta clase espiritual con los discípulos, les hace algunas observaciones y les dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Muy bien, esta observación la hace el Señor Jesús a sus discípulos para que sus discípulos entiendan que la oración no es expresar algunas palabras que sean rimbombantes, que sean de altura, que sean de una gente muy preparada, para que otros los vean, los escuchen y se admiren de la forma en la que ellos oran. En otras palabras, cuando Él dice que no seamos como esas personas que les gusta orar en pie en las sinagogas, en los templos, en los lugares de reunión y en las esquinas de las calles, para que otros los escuchen, nosotros no debemos tener esa intención al orar, al hablar con Dios, porque la oración no debe tener esa motivación. La oración es una plática con Dios, hacerle saber a Dios qué es lo que sentimos, hacerle saber a Dios qué es lo que nosotros necesitamos, hacerle saber a Dios qué está sucediendo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal modo que Él pueda ayudarnos en nuestras necesidades. Cierto, como dice más adelante, el Señor conoce todas las cosas y aún todavía no está la palabra en nuestros labios y dice la Biblia que Él ya la conoce. Pero el Señor dice: pídeme que yo te daré. Y dice: hasta ahora no has recibido porque no has pedido o porque has pedido mal. Nosotros tenemos que entender entonces que la oración es para que el Señor pueda comprender qué es lo que tú y yo necesitamos, que el Señor pueda escuchar cuál es nuestra necesidad y que entonces Él pueda atender a esa necesidad. Qué precioso es saber que Dios nos escucha. Dice la palabra, hablando el Señor: si mi pueblo se humillare y clamare, yo oiré desde los cielos. Dios escucha la oración, Dios escucha la plática que tú y yo tenemos con Él. El Señor desde los cielos está atendiendo. Dice la Biblia
que Él escucha nuestro clamor, que Él mira nuestra necesidad. Por lo tanto, confiadamente tú y yo podemos entonces clamar a Dios, orar a Dios, platicar con Él, sabiendo que el Señor siempre escuchará esa oración que tú y yo hacemos, esa plática que tú y yo tenemos con Él. Entonces es importante que nosotros entendamos que la oración no es para lucirnos en los templos, en las esquinas, en los lugares de reunión. No, es simplemente para hacerle saber a Dios lo que tú y yo sentimos y necesitamos. Dice, no hagas como los hipócritas. Esto es hipocresía. Esto no es actuar con sinceridad, sino que es hacer este tipo de oraciones con el propósito de lucirse. Y a Dios no le agrada esto. Dice porque ellos lo hacen para ser vistos de los hombres, no precisamente para ser escuchados por Dios, aunque la intención vaya ahí agregada, pero principalmente ellos lo hacen así, dice, para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto te digo, ellos ya tienen su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, el Señor está diciendo que nosotros no debemos de preocuparnos si otros no nos escuchan cuando oramos. Con que tú y yo sepamos que oramos a Dios es suficiente. Con que Dios sepa que tenemos esa comunión con Él es suficiente. Si alguien te dice yo no te veo orar, no te preocupes si tú lo estás haciendo en secreto. Si alguien te dice nunca te veo hincarte, no te preocupes si tú lo estás haciendo en secreto. No te preocupes porque otros no te vean, porque otros no te escuchen. Preocúpate porque esto esté sucediendo en tu vida, porque en tanto tú ores al Señor, el Señor escuchará tu oración y tendrá cuidado de tus necesidades. Tu Padre ve en lo secreto. Y esto es una grande verdad. Nuestro Padre eterno ve en lo secreto. Y dice que ese Padre que ve en lo secreto nos recompensa en público. ¿Alguien se sorprenderá de que te vaya bien? ¿Alguien se va a sorprender de que me vaya bien a mí? ¿De que Dios me bendiga? ¿De que Dios me prospere? ¿De que el Señor me mantenga siempre con su bendición? ¿Alguien se sorprenderá y preguntará por qué? Bueno, con que tú y yo sepamos que es porque tenemos comunión con Él es suficiente. Que otros puedan ver los frutos de tu vida privada en las cosas que se reflejan a través de tu rostro, a través de tu conversación, a través de tu vida misma, a través de tu aspecto. Otros se darán cuenta que algo está sucediendo en tu vida y es porque tú tienes comunión con el Señor. Y dice aquí, orando no uséis vanas repeticiones. Dios, yo creo que al expresar Jesús este aspecto en estas recomendaciones que Él hace, en estas observaciones, dice, no uséis vanas repeticiones. Dios te escucha y entiende lo que tú le dices en el lenguaje que tú puedes utilizar. Dios te entiende. Dios comprende lo que está sucediendo en tu vida cuando tú le expresas la intención de tu corazón. Recuerdo una anécdota. Hace algún tiempo, otros ministros y yo estábamos visitando un hogar donde había una niña enferma. Y fuimos a orar por esta niña y uno de los hermanos que me acompañaban, o que yo acompañaba, tomó la dirección de la oración. Y entonces, cuando estaba orando por esta niña, él dijo en su oración, Señor, yo te ruego que le quite los bronquios a esta niña, estaba enferma de bronquitis. Y el hermano dijo, Señor, que tú le quites los bronquios a esta niña. Imagínate si Dios le quita los bronquios a esta niña, pues la niña se muere. Pero Dios entiende el lenguaje de cada uno.
Dios nos comprende. Él sabe cuál es la intención de nuestra oración. Y entonces lógico que Dios conocía, Dios sabía que lo que el hermano quería decir era que le quitara la enfermedad de los bronquios, no precisamente los bronquios. Dios nos comprende. Quiero con este ejemplo decirte que así como tú le hablas a Dios, así el Señor te entiende. Dios no quiere que usemos vanas repeticiones. Al Señor dile lo que necesitas. Señor, necesito salud, Señor. Y no necesitas salud, necesito salud, necesito salud, necesito salud. Dice, no repita las palabras. El Señor te escucha cuando tú le hablas, te escucha la primera vez que le hablas. Cuando tú le hablas, tú tienes que esperar la respuesta de parte del Señor. Claro que esto no quiere decir que no vuelvas a orar por la necesidad. Lo que estoy diciendo es que en tu oración de ese momento no estés repitiendo y repitiendo lo mismo y lo mismo. Es lo que Cristo está diciendo. Dice, no hagáis vanas repeticiones, no uséis vanas repeticiones, dice, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces, Él le deja a los discípulos y a nosotros una oración modelo. Esta oración que el Señor le enseña a los discípulos es una oración modelo. ¿Por qué es una oración modelo? Porque nosotros no tenemos que decir esta oración siempre, porque no siempre tendremos estas necesidades de las que habla esta oración que el Señor deja. Y yo quiero llevarte paso por paso en esta oración. Dice, vosotros pues oraréis así. Y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo quiero llevarte paso por paso. En esta primera parte de esta oración que todos conocemos como el Padre Nuestro. ¿Quién no ha escuchado el Padre Nuestro? Yo creo que muy pocas personas no han escuchado acerca de esta oración, el Padre Nuestro. Esta oración modelo tiene su esencia, tiene su significado. Y yo te voy a ir describiendo cuál es el significado de esta oración modelo. En cierta ocasión estaba por ahí en unos funerales donde simplemente estaba acompañando yo a la familia. Y bueno, ahí se realizó el ritual que se realiza, ¿verdad? Por algunas religión por ahí. Se realizó el ritual, aquellas oraciones en aquel momento. Pero la familia, después de que se realizó ese ritual, me invitó para que yo compartiera una palabra en aquel momento. Y bueno, en realidad yo no digo que no iba preparado, sino que no pensé que me dieran la oportunidad de compartir algo en aquel lugar, en aquella ocasión, en aquel funeral. Pero yo estaba escuchando que se estaba repitiendo el Padre Nuestro constantemente. Y entonces yo me puse a analizar a las personas que lo estaban repitiendo. Y yo me di cuenta que algunas de esas personas, si no la mayoría, no tenían derecho de hacer esta oración. Y yo te voy a decir por qué. Mira, porque dice esta oración modelo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Se está mencionando la primera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, el Padre, Dios el Padre, no es Padre en relación con todas las criaturas que Él hizo. Es Padre en relación con el Hijo. Espero explicarme en esta hora. Es decir, que el Padre se llama Padre porque es Padre de su Hijo Jesucristo. Esa es la relación del Padre con su Hijo Jesucristo. Pero nosotros, que somos reconciliados de nuestra anterior manera de vivir a través de Jesucristo, por la fe en Jesucristo y su sacrificio, somos limpiados por su sangre preciosa. Entonces nosotros, a través de Jesucristo, somos reconciliados con el Padre, de tal manera que no éramos hijos, pero por Cristo ahora somos adoptados como hijos.
Yo espero que me esté explicando en esta hora y que comprendas exactamente lo que te estoy compartiendo. Es decir, que nosotros, no todos los seres humanos, podemos decirle a Dios Padre, porque solamente tienen derecho a decir Padre, ¿quiénes? Los hijos. Solamente los hijos pueden decir Padre. De tal manera que un sobrino no le puede decir Padre a su tío. De tal manera que un hermano no le puede decir Padre a su hermano. Solamente los que son hijos tienen derecho a decir Padre. ¿Por qué te comento esto? Bueno, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Para que yo pueda decir, Padre nuestro que estás en los cielos, yo tengo que haber reconocido a Cristo como mi Salvador para poder ser adoptado como hijo. Porque dice allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, a lo suyo vino. Los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, es decir, les dio autoridad o poder, les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A quienes recibieron a Cristo. De tal modo que no todos podemos decir Padre nuestro que estás en los cielos. Espero que me esté explicando. Entonces, la oración modelo para los discípulos, dice el Señor Jesús, es así: Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre está en los cielos. Nosotros tenemos que elevar nuestra plegaria allá al reino de los cielos. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros debemos reconocer que el Padre está en los cielos, que los cielos son el trono de nuestro Dios. Debemos reconocer que ese Padre está en los cielos. Ahora dice esta oración: santificado sea tu nombre. Me detengo aquí también, porque aquí hay algo que tú y yo debemos entender. Nosotros en toda conversación con el Padre necesitamos reconocerle como lo que es, como el Padre eterno, como el Dios todopoderoso. De tal manera que cuando nosotros entramos en esa conversación, en esa plática con Dios, nosotros debemos de reconocerle el lugar donde Él está, debemos reconocerle como el Padre eterno, y nosotros debemos alabarle con todo nuestro corazón. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que tú y yo le debemos alabanza al Padre. Debemos santificar su nombre, debemos glorificarle, debemos bendecirle, debemos darle honor y gloria a Él, porque Él lo merece. Como escribía Pablo en sus cartas, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque todo el imperio le pertenece a Él. Toda la gloria, la alabanza y la adoración le pertenece a Él, no a nosotros, dice la Biblia, dice la palabra, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces, nosotros debemos, cuando nos acercamos al Señor en oración, debemos de reconocerle quién es, dónde está, y darle alabanza, honra y gloria. Este es un elemento que no debe faltar en nuestra oración. Nunca debe faltar la alabanza, la adoración, la honra y la gloria para nuestro Dios. Tristemente, nosotros los seres humanos, cuando necesitamos de Él, entramos para platicar con Él inmediatamente poniendo delante de Él nuestras necesidades. Señor, necesito esto. Señor, no me desampares. Señor, ayúdame que te necesito. Señor, estoy enfermo. Señor, dame aquello, dame esto. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira mi hogar, mira mi familia. Y le hacemos una larga lista de peticiones. Y no nos acordamos que Cristo dijo que oráramos así: santificado sea tu nombre.
En otras palabras, debemos alabarle, debemos glorificarle, debemos bendecirle siempre que platicamos con Él. Dice entonces la palabra del Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué quiere decir estas tres palabras? Venga tu reino. Esta es una exclamación de sometimiento. Es decir, primero le alabamos, le reconocemos, le glorificamos, y luego tenemos que tomar esa actitud de sometimiento a la autoridad, a la soberanía, a la majestad, al poder de Dios. Tú y yo tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Dice la palabra que cada uno de nosotros tendremos que humillarnos delante de Él. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces es necesario que tú y yo, al platicar con el Señor, al tener esta conversación, esta oración, nosotros debemos someternos a su autoridad. Venga tu reino, dice la Biblia. Venga tu reino, dice la palabra del Señor. En otras palabras, tú eres el que manda, Señor. Tú eres la autoridad, Señor. Venga tu reino. Cuando tú y yo le decimos al Señor: Señor, aquí estoy humildemente delante de ti, estamos permitiendo que el reino de Dios sea sobre nosotros. Estamos permitiendo que la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, la voluntad absoluta de Dios sea aceptada por ti y por mí delante de su presencia. Venga a tu reino. Nosotros debemos de reconocer que estamos bajo esa autoridad. Dice el salmista en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debajo de la sombra, debajo de sus alas, dice, estará seguro. Ahí el Señor quiere que estemos, humillados delante de su presencia, reconociéndole a Él y sometiéndonos a su autoridad. Venga tu reino. Y luego dice: hágase tu voluntad. Aquí el Señor Jesús está diciendo: Señor, ciertamente mi vida tiene necesidad, pero sobre todas mis necesidades, sobre todos mis problemas, sobre todas las situaciones que yo pudiera estar pasando, Señor, primero está tu voluntad. Y esto el Señor nos dio ejemplo perfecto de su sometimiento al Padre. Allá en el huerto de Getsemaní, Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Muchas veces nosotros nos aferramos con Dios y le empezamos a pedir algo. Señor, yo quiero esto, Señor. Yo quiero un carro nuevo, Señor. Yo lo quiero de este modelo. Yo lo quiero de este color. Yo lo quiero así, Señor. Y ahí estamos, aferrados. Pero nunca le decimos: Señor, si es tu voluntad. Me llama mucho la atención cuando aquel hombre leproso le dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso estaba reconociendo que el Señor Jesús podía, mas sin embargo se sometió a su voluntad cuando le dijo: si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesús nos enseña a través de esta oración modelo que tú y yo debemos someternos a su voluntad. Hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿En el cielo se hace la voluntad de Dios? Seguro que sí. Y cuando no se hizo la voluntad de Dios en el cielo, ¿qué fue lo que sucedió? Aquel ángel de luz cayó como un rayo. Satanás cayó como un rayo. Los que se rebelaron junto con él cayeron. Fueron arrojados del cielo. ¿Por qué? Porque arriba se cumple la voluntad de Dios. Y dice el Señor Jesús en esta oración modelo a sus discípulos, les dice: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que tú y yo no tenemos derecho a rebelarnos en contra de las disposiciones de Dios. Nos sometemos a su voluntad, que su voluntad sea cumplida en la tierra así como se cumple en el cielo, así también en la tierra. Y luego, la otra parte,
Aquí es donde entra la lista de necesidades que tú y yo vamos a presentarle al Señor. Si observas, en esta oración hay reconocimiento al Padre Celestial, al lugar en el cual está su reino. Reconocimiento en esa honra y en esa gloria, en esa adoración que se le da a su nombre. Sometimiento a su reino, a su autoridad. Sí, que cada uno de nosotros entendemos que ciertamente tenemos problemas y necesidades, pero la voluntad del Señor sea cumplida en nuestra vida. Hasta ahí creo que podemos entender la intención de esta oración que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos. Y luego dice ahí, enseguida, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Danos. Esta expresión en esta oración, en este modelo de oración, representa todas y cada una de las necesidades que tú y yo tenemos delante de Dios. Es decir, Dios aquí es cuando toma el tiempo para escuchar qué es lo que tú y yo necesitamos. Y como puede suceder que en este día tú tengas suficiente alimento en tu casa, pues no tendrías que decir el Padre Nuestro así, de esta manera. ¿Por qué? Porque el pan de cada día tú lo tienes. Pero a lo mejor estás enfermo, a lo mejor tienes algún problema, a lo mejor tienes alguna situación difícil en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Y tienes que expresarle a Dios esas necesidades. Pero Él pone aquí el ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor Jesús está diciendo, en este tiempo, en este espacio, es cuando tú tienes que pedirle al Señor, hacerle llegar tus necesidades, hacerle saber tus problemas, pedirle a Él que te conceda las peticiones de tu corazón. Esta es la parte que nosotros muchas veces anticipamos a nuestra oración. Porque comenzamos pidiéndole al Señor, lo bombardeamos con peticiones, lo bombardeamos con exclamaciones de necesidad, pero no le damos la alabanza y la gloria que Él merece primero. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo da por añadidura. Dice, el pan nuestro de cada día. Suple mis necesidades, Señor. Estoy enfermo, Señor. Mira mi necesidad física. Señor, tengo este problema, Señor. Mi familia tiene esta situación, Señor. Yo te ruego que tú me ayudes. Que me ayudes, Señor, para poder salir adelante en esta necesidad. Dame la respuesta, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu poder y a tu misericordia. Yo te ruego que tú me ayudes, Señor, en esto que yo necesito, en esto que estoy pasando. Ahí es donde tú y yo tenemos que entonces hacerle la lista de peticiones a nuestro Dios. No antes, no después. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una parte que muchos no debieran de repetirla en el Padre Nuestro. Y por eso te digo que en aquel momento yo observé que esta repetición de esta oración modelo, muchos la estaban haciendo y no entendían lo que estaban diciendo, porque conocía de algunas personas que no podían perdonar a su hermano, que no podían ver a su familiar, que tenía algún problema con alguien. Y cómo tan ligeramente estaban diciendo en esta oración, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo somos capaces de decirle al Señor esto si realmente no estamos teniendo esta práctica en nuestra vida? Tenemos que entender entonces que el Señor Jesús nos enseña que tenemos que tener un corazón limpio para poder nosotros exclamar esta oración. Dice, perdónanos nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces has dicho el Padre Nuestro y no has perdonado a tu ser querido, a tus amigos, no has perdonado a tu familiar? Pero repites fácilmente esta oración. Ahí te quiero llevar a que pienses que esta no es una oración cualquiera para repetirla vanamente. Es una oración que debe ser meditada, que debe ser analizada. El Señor nos perdonará nuestras ofensas, nuestras deudas, conforme nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Y luego dice, y no nos metas en tentación. Aquí hay esta expresión tiene un significado tan importante, tan especial. Dice, y no nos metas en tentación. Aunque el Señor no nos tienta, pero sí permite que por la debilidad de nuestro carácter cristiano, nosotros caigamos en esa tentación. Dice, no nos metas en tentación. Lamentablemente, tú y yo en muchas ocasiones hemos clamado al Señor, pero no de esta manera. Le decimos, Señor, sácame de este problema en el que me he metido. En otras palabras, no somos avisados, no vemos el mal, no somos precavidos y estamos clamando a Dios ¿cuándo? Cuando ya estamos en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, cuando estamos sufriendo las consecuencias de una decisión no meditada, cuando estamos sufriendo las consecuencias de una situación que nosotros no pusimos en las manos del Señor, que no le consultamos a Dios, que no le tomamos parecer a Dios. Caemos en esa tentación, caemos en ese lazo y cuando ya estamos prácticamente ahorcándonos es cuando empezamos a clamar a Dios, Señor, sácame de este problema, de esta necesidad, de esta situación. Pero el Señor dijo, hey, cuando ores, ora así y no nos metas en tentación. En otras palabras, no permitas que yo caiga en situaciones que voy a lamentar después. Dice ahí, líbranos del mal. Mas líbranos del mal. La oración que debemos hacerle al Señor es que el Señor nos libre de las cosas que pueden sucedernos, de las consecuencias de nuestras acciones, que no cometamos los errores para no vivir las consecuencias de nuestros errores. Por ahí veía un programa de televisión donde una persona estaba implorando el perdón de su esposa, a la que tenía mucho tiempo que no veía por estar en la cárcel a causa de sus malas acciones. Este hombre salió de la cárcel y estaba pidiendo que su esposa lo perdonara por las cosas que él hizo. Ya la mujer ya no quería perdonarlo, ya no quería estar con él, ya no quería vivir con él. Quizá tenía otra relación más. Y este hombre estaba aferrado que lo perdonara, porque ahora él era cristiano. En la cárcel conoció la palabra de Dios y se convirtió a Cristo. Y él estaba esperando el perdón de su esposa, a la que ofendió, a la que molestó y a la que le falló con sus acciones. Y decía la persona que estaba ahí como árbitro de esta situación, decía, yo no entiendo por qué nada más las personas caen en la cárcel y conocen a Cristo ahí, y ahí se convierten y ahí se hacen cristianos en la cárcel. Y ella decía algo que me llamó la atención y que es muy cierto. Decía, ¿por qué no buscan a Cristo antes para no caer en la cárcel? Gloria a Dios por los que se convierten ahí en la cárcel, digo yo. Gloria al Señor por los que entienden que solamente hay alguien que puede ayudarlos a vivir una vida diferente y que es Jesús ahí en la cárcel. Pero tantos dolores de cabeza y tantas consecuencias se pudieran haber evitado si ellos hubieran dicho, no permitas que yo caiga en tentación. Líbrame de hacer el mal. Enséñame a hacer el bien. Señor, a través de tu palabra yo quiero vivir una vida digna delante de ti y delante de los hombres para que me vaya bien. Lamentablemente, el hombre no hace caso de esta oración modelo y solamente exclama cuando ya ha caído en el pozo, cuando ya está sufriendo las consecuencias del error.
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego una declaración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Una vez más observa el reconocimiento del poder de Dios, de la gloria de Dios, de su soberanía, de esa majestad que es de Él y para Él por los siglos de los siglos. Tuyo el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Qué precioso es que tú y yo reconozcamos que Él merece toda la gloria, que a Él le pertenece todo el poder y que Él es por los siglos de los siglos el único que merece honra, gloria y adoración. ¿Te fijas que no es simplemente una oración para repetir? Es una oración para analizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial? Y si tú tienes y yo tengo derecho de llamarlo Padre, porque si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no tienes derecho a llamar a Dios Padre, porque solamente eres adoptado cuando recibes a Cristo, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador. Entonces, yo te aconsejo que medites en esto que te estoy compartiendo en esta hora. Esta oración es una oración modelo que nos enseña cómo tú y yo debemos acercarnos a Dios. Hay una porción bíblica que quiero compartirte también y con la cual quiero terminar en esta tarde esta plática. Ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 en adelante dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la oración y la regla de oro en la palabra del Señor. Nosotros debemos de pedirle al Señor y el Señor nos va a dar. Pero tienes que pedirle conforme a este modelo de oración, con reconocimiento, con adoración, con sometimiento a su autoridad, a su voluntad. Le haces las peticiones, le ruegas que tu vida sea una vida digna delante de Él, que no caigas en tentación y lazo y vivas tu vida cristiana lo más rectamente posible, y que le des la honra y el reconocimiento a Él siempre en tu vida, todos los días. Y entonces tú y yo podemos pedir y se nos dará. Lo buscamos y lo hallaremos. Le llamamos y Él nos abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En otras palabras, hay garantía para ti y para mí de que somos escuchados en nuestras oraciones. Pero nuestra vida debe ser una vida que agrade al Señor. Lo que tú le pidas a Dios debe estar dentro de los parámetros de la ley de Dios, de su palabra. No puedes pedir cosas que dañarán tu vida o la vida de los tuyos. No puedes pedir cosas por las cuales alguien más será afectado. Solamente tienes que pedir aquellas cosas que están en la voluntad del Señor. La palabra del Señor nos enseña que hay un requisito para cada uno de nosotros. Podemos alcanzar la bendición
de ese Padre amoroso que si nosotros le pedimos algo, Él nos lo dará porque nos ama. Y hace una comparación: si nosotros, tú y yo, que somos malos, que somos pecadores, le damos a nuestros hijos lo mejor que podemos darles, ¿cuánto más nuestro Padre? Nunca nos podremos comparar con el Padre eterno, con el Padre celestial. Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos que le piden, que se acercan a Él. Pero también encontramos la regla de oro, que nosotros debemos conducirnos con los demás de una manera digna delante del Señor. Porque la vida cristiana se lleva diariamente de manera perpendicular y horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Tu relación con el Señor y tu vida cristiana debe estar buscando la rectitud delante de Dios, pero también la paz con todos los hermanos en la tierra. Por eso es perpendicular, por eso es horizontal, con Dios y con los hombres. Nosotros tenemos que dar ejemplo, por eso dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, lo que a ti te gustaría que hicieran contigo, lo que a ti te gustaría que te compartieran, lo que a ti te gustaría que hicieran los demás para contigo, eso mismo debes buscar tú y debo buscar yo para con los demás. Si quieres que otros te hagan el bien, debes buscar hacer el bien a todos los demás. Cierta ocasión, ¿tú recuerdas? Los discípulos estaban preguntando: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Quizá había un sentimiento de celos por ahí. Quizá miraban en la actitud del Señor a algún privilegio hacia algún discípulo, y ellos decían: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Quizá pensaban que Juan, quizá pensaban que Pedro, pero el Señor les responde y les dice: será el mayor en el reino de los cielos el que sea servidor de todos. El Señor es justo, el Señor es recto. Aquello que quieras que los hombres hagan contigo, tú también hazlo con ellos. Qué importante es que podamos asimilar estas verdades que el Señor nos enseña en su palabra. Quizá en algún momento nosotros hicimos uso de esta oración modelo y quizá entendimos que esta petición que nosotros le hacíamos al Señor tenía que ser contestada, pero detrás de esa oración, de esa petición, nosotros tenemos que tener una actitud correcta detrás de la oración. Porque nosotros debemos agradar al Señor, buscar su presencia, glorificar su nombre, reconocerle a Él, para que Él pueda conocernos a nosotros, no desconocernos. Te vuelvo a mencionar aquella expresión del Padre cuando Cristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Dice la Biblia que cuando Él fue bautizado en aquellas aguas, una voz se oyó en los cielos que resonó y que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Hablando en palabras mexicanas, este es mi Hijo y estoy contento con Él. Cuando un hijo agrada al Padre, el Padre no le puede negar nada. Yo enseño en la congregación en algunos momentos, en algunas ocasiones, cuando tu hija, tu hijo obedece a todas las indicaciones que tú le das: hija, lava las vasijas; hijo, lávame el carro; hijo, ve a hacer esto; hija, haz esto otro. Y cada uno de ellos, inmediatamente que tú les ordenas como padre aquellas acciones, ellos te obedecen. Cuando ellos te dicen: papá, ¿me dejas ir a tal lugar? Papá, quiero ir a tal lugar. Papá, ¿me compras esto? El padre no podrá negarle, claro, cosas que son bien para ellos. No pueden negarles.
No puedes negarle las cosas que ellos te piden. ¿Por qué? Porque ellos han sido obedientes contigo. No los puedes negar porque ellos te van a decir, papá, pero mira, yo he hecho todo lo que tú me has mandado. Creo que yo merezco que tú me des permiso para ir a tal lugar o para hacer esto o para comprarme esto que yo necesito. De la misma manera, cuando tú y yo obedecemos al Padre, cuando tú y yo buscamos la presencia del Todopoderoso, cuando nos conducimos lo mejor posible en esta tierra, porque no somos perfectos, pero sí, siempre en nuestro corazón y en nuestra mente está la intención de agradarle y actuamos lo mejor que podemos. El Señor en ese momento está aquilatando nuestra actitud y nuestra vida y nuestras actitudes llegan al reino de los cielos. Y cuando tú le pides, entonces Él te da. Cuando tú lo buscas, tú lo encuentras. Él inmediatamente que tú clamas, Él responde. ¿Por qué? Porque eres un hijo, una hija obediente. Entonces, que esta oración modelo sea un ejemplo para ti y para mí, y que podamos conducirnos rectamente de tal modo que nuestras oraciones, dice la Biblia, no tengan estorbo, que lleguen a la presencia del Señor. Porque muchas de nuestras oraciones llegarán solamente al techo de la casa, al techo de la habitación. Pero no, tienen que llegar allá, a la presencia del Padre, para que de allá venga la respuesta. Pero solamente podrán pasar ese espacio si tú y yo vivimos una vida sincera con el Señor. No dije una vida perfecta, una vida sincera con Dios. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga también la mía, bendiga la vida de los tuyos, de tu hogar, de tu familia. Busca de parte del Señor, ora a Él, clámale con todo el corazón, Él te escucha, Él atiende tu clamor, pero búscale con sinceridad, en humillación, para que Él alcance tu vida con bendición. Quiero orar por ti en esta hora. Padre eterno, Dios de misericordia, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, tus hijas. Aquí están estas personas, Señor, escuchando y viendo, Señor, esta programación. Aquellos que todavía, Señor, no son reconciliados contigo a través de Jesucristo, ahora alcánzalos con tu perdón. Limpia sus vidas con tu sangre preciosa. Limpia sus pecados, que sean llamados hijos tuyos, y que la bendición tuya descienda sobre ellos. Bendice los hogares, atiende sus necesidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te digo en esta tarde, Dios te bendiga. Te invito para que el próximo viernes en vivo de 5 a 6 estés sintonizando nuestro programa. Busca en YouTube estas programaciones y esperamos que sean de bendición para tu vida. Ojalá y esta plática sea provechosa para tu vida, para la vida de los tuyos, y que el Señor siempre bendiga tu vida y la vida de tu familia. La congregación donde tú estás sea bendecida. Templo Manantial de Vida y Verdad. Estamos en la calle Oro, número 1300, entre Lila y Café, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Desde aquí les mandamos nuestro abrazo sincero, nuestro deseo de bendición, y los que están en el área, que no tengan una iglesia donde asistir, ahí les esperamos. Ahí están las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Miércoles y viernes cultos a las 5 de la tarde, domingos a las 12 del mediodía tenemos nuestro culto evangelístico. Durante la semana tenemos enseñanza y oración. Así es de que les invitamos para que ustedes estén ahí visitándonos si no tienen una iglesia donde asistir. A todos y cada uno les deseamos muchas bendiciones. El Señor siga prosperando sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Próximo viernes les esperamos en nuestra programación. Programa Manantial de Vida y Verdad para todos ustedes. Dios me los bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera.
Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti,